Mis manos temblaban, sosteniendo la taza de té, pero no era por el frío. El aire en la sala de estar se había vuelto denso, cargado con el peso de las palabras de mi hijo. Sentí las miradas de los demás, pesadas, curiosas, pero sobre todo, sentí la humillación quemándome el pecho. Fernando, mi único hijo, el hombre que una vez llamé mi sol, se puso de pie, su voz resonando con una autoridad que nunca le había dado. «Mamá, la casa es grande y a ti te sobra espacio», dijo, como si fuera un hecho, tan simple como el color del cielo. «Hemos decidido que Laura, los niños y su madre vendrán a vivir aquí. La convivencia será más fácil para todos». No era una pregunta, ni una sugerencia. Era un decreto, pronunciado frente a mi familia, como si yo fuera una propiedad más a ser redistribuida. Un mueble viejo que no tenía derecho a opinar sobre su propio destino. El eco de sus palabras seguía vibrando en mis oídos, y el calor de la vergüenza se extendía por mis mejillas. La taza en mis manos se enfrió, y mi corazón se encogió, una fruta marchita por el golpe de la indiferencia. Y me pregunté, ¿cómo pude yo, la que todo lo dio, llegar a ser tan invisible para mi propio hijo? Aquel día, la casa que construí con tanto amor se sintió como una jaula, y el aroma de las flores que con tanto esmero cultivaba en el jardín se volvió amargo en mis sentidos. Era el sabor de la traición, el sabor de haber sido abandonada en mi propio hogar. Intenté hablar, mis labios se movieron sin producir sonido, pero Fernando no me dio la oportunidad. Su mirada se cruzó con la de Laura, mi nuera, y en sus ojos vi un destello de complicidad, una satisfacción apenas disimulada. Ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, asintió, como si la decisión fuera de ambos, como si mi hogar fuera un terreno común y no el santuario que mi difunto esposo y yo habíamos construido con sacrificios y sueños. Los nietos, ajenos a la tensión, jugaban en el suelo, sus risas inocentes perforando el silencio, doloroso que se había instalado. Mis ojos se posaron en ellos, mis pequeños tesoros, y por un momento, la ira se transformó en una punzada de miedo. ¿Qué significaría esto? ¿Vería a mis nietos todos los días, pero bajo la sombra de la tiranía de sus padres? ¿Sería una simple abuela en mi propia casa? ¿O peor, una intrusa? Mi cabeza daba vueltas, y el aire se hizo cada vez más pesado, una manta de asfixia que me impedía respirar. La injusticia de la situación me golpeaba una y otra vez, un martillo implacable que destrozaba la poca paz que me quedaba. No era solo una invasión de mi espacio, era una invasión de mi identidad, de mi pasado, de la memoria de mi amado esposo. Y el aroma de las flores en mi jardín, mi único consuelo hasta ese momento, se tornó en un recordatorio de que mi mundo estaba siendo invadido, pisoteado, sin que pudiera hacer nada al respecto. Recuerdo el calor de la habitación, el olor a café recién hecho que se mezclaba con el de las azucenas de mi jardín, y el peso de las miradas de mis otros familiares, incómodas, avergonzadas. Nadie se atrevía a intervenir. Mi hermana mayor, Elena, desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. Mi sobrina, que siempre me había respetado, jugueteaba nerviosamente con su teléfono. Estaban todos allí, pero me sentía completamente sola, abandonada a mi suerte, como una barca a la deriva en un mar de indiferencia. Los minutos se estiraron en horas, y cada respiración se sentía como una agonía. Me di cuenta de que mi casa, la que siempre había sido mi refugio, se había convertido en el escenario de mi propia humillación pública. Mi hijo, el que yo crié con tanto amor, me había despojado de mi dignidad sin siquiera pestañear, y lo peor, me había hecho sentir pequeña, insignificante, en el lugar que más amaba. El dolor era tan real que casi podía saborearlo en el fondo de mi boca, un sabor amargo y metálico que me recordaba la cruda realidad. La vida que había construido, la vida que me daba paz, ahora pendía de un hilo, amenazada por la ambición de mi propio hijo y la indiferencia de mi nuera. Y en ese instante, en medio del silencio ensordecedor de la vergüenza, una chispa de fuego se encendió en mi interior, un pensamiento que me susurró: esto no se quedará así. Mi corazón, que latía con una velocidad frenética, me decía que algo estaba mal. No podía ser que mi hijo, que siempre había sido tan sensible y cariñoso,
hubiera cambiado tanto, pero la evidencia estaba frente a mis ojos, en la frialdad de su voz y en el desdén de su mirada. Era como si la persona que yo conocía se hubiera esfumado, reemplazada por un extraño, un hombre movido por el interés y la conveniencia. Laura, por su parte, continuaba con su papel de esposa perfecta, sonriendo a los nietos, pero sus ojos, duros como piedras, me decían que ella era el motor de toda esa crueldad. La indignación, que hasta entonces había estado dormida, comenzó a despertar en mi interior, una fiera que se revolvía en su jaula. ¿Cómo se atrevían a decidir sobre mi vida sin mi consentimiento? ¿Quién les había dado ese derecho? El aire se volvió opresivo, y la habitación, que antes me parecía acogedora, se sentía ahora como un ring de boxeo, donde yo era el saco de entrenamiento de la ambición de mi hijo. Las palabras de Fernando resonaban en mi cabeza, una y otra vez. Es la mejor solución para todos. ¿Para todos? ¿Y yo? ¿Yo no entraba en esa ecuación? Era como si mi existencia fuera un simple detalle, un obstáculo a superar, para que ellos pudieran avanzar en su camino hacia la comodidad y la riqueza. Mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a la privacidad, todo había sido borrado de un plumazo, ignorado por completo. La injusticia de la situación era tan grande que me hizo sentir náuseas. Sentí un nudo en la garganta, una bola de fuego que me impedía respirar. Quería gritar, quería decirles que no, que la casa era mía, que yo era la dueña de mi vida, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La vergüenza era demasiado grande, el dolor demasiado profundo, y en ese instante, la promesa de la que hablé, la de que algo en mí cambiaría, comenzó a tomar forma. No sería una venganza, no. Sería una búsqueda de justicia, un acto de amor propio. Después de que la familia se fue, la casa se sintió inmensamente vacía. La taza de té que había dejado en la mesa se había enfriado por completo, un reflejo de mi propio corazón. Caminé por las habitaciones, acariciando los muebles, las paredes, cada objeto cargado de recuerdos. Recordé a mi esposo, su risa, el olor a su colonia, sus manos fuertes construyendo cada rincón de este lugar. Esta casa era nuestra, un testimonio de nuestro amor, de nuestros sacrificios, y ahora mi hijo, la sangre de nuestra sangre, la estaba tratando como un simple bien material, un activo a ser explotado. El dolor en mi pecho se intensificó, se volvió físico, real. Me senté en mi sillón, el que siempre había sido mi lugar de paz, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo, comenzaron a brotar, calientes y saladas, quemando mi piel. No eran lágrimas de tristeza, no del todo, eran lágrimas de rabia, de indignación, de una impotencia que me asfixiaba. Y en el silencio de mi casa, en medio de las lágrimas, hice una promesa. Me prometí a mí misma que no me dejaría pisotear, que no cedería a la tiranía de mi hijo, que, a pesar del dolor y la humillación, encontraría una manera de defenderme. La chispa de fuego que se había encendido en mi interior se convirtió en una llama, débil al principio, pero creciendo con cada respiración. No sabía qué haría, no sabía por dónde empezar, pero algo dentro de mí me decía que no estaba indefensa. Había algo, un secreto, un recurso, que mi esposo y yo habíamos sembrado hace mucho tiempo, un seguro para el futuro, un plan B. Y ahora, más que nunca, sentí la necesidad de encontrarlo. Este no era el final de mi historia, era solo el principio de una nueva batalla, una batalla silenciosa por mi dignidad, por mi derecho a ser yo misma en mi propio hogar. Me levanté del sillón y me dirigí al escritorio de mi difunto esposo, un mueble de madera noble que siempre me había infundido respeto. Sentía que él estaba conmigo, que me daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Las lágrimas ya no caían, habían sido reemplazadas por una determinación férrea, una calma que me sorprendió a mí misma. La rabia, el dolor, la humillación, todo se transformó en una única emoción, la voluntad de luchar. No lucharía por vengarme, ni por hacer daño a mi hijo. Lucharía por lo que era justo, por lo que era mío, por el respeto que merecía como madre, como mujer, como ser humano. Y en ese momento supe que no estaba sola,
que la memoria de mi esposo era mi aliada y que el secreto que habíamos guardado con tanto celo ahora era mi única esperanza. Y en mi corazón juré que lo encontraría. Mi nombre es Marina, tengo 65 años y soy viuda desde hace 5. Mi vida, hasta hace poco, se podía describir con una sola palabra: tranquila. Vivo en la casa que mi marido, el amor de mi vida, construyó con sus propias manos, en un barrio apacible de la ciudad, lleno de árboles y de recuerdos. La casa es mi refugio, el único lugar en el mundo donde me siento completamente segura y en paz. Mi rutina es simple, pero me da alegría. Me levanto temprano, me tomo un café en el porche y después me dedico a cuidar de mi jardín. Mi pasión, las flores, con sus colores y sus aromas, me recuerdan que la vida, a pesar de todo, sigue floreciendo. En las tardes me siento a leer en mi sillón favorito o a tejer para mis nietos, pensando en las sonrisas que esas pequeñas prendas les traerán. La vida de una viuda puede ser solitaria, sí, pero nunca me sentí sola. El fantasma de mi esposo, su amor, su presencia, siempre ha estado conmigo, dándome la fuerza y la compañía que necesito. Y mi autonomía, mi derecho a vivir mi vida a mi manera, era lo que más atesoraba. A pesar de mi edad, mi mente es aguda y mi corazón, aunque cansado, sigue latiendo con fuerza. Me considero una mujer de buen corazón, de las que siempre está dispuesta a ayudar, a escuchar, a dar un consejo. Siempre fui la roca de mi familia, la que mantenía la calma en la tormenta, la que unía a todos. Mi mayor vulnerabilidad, sin embargo, es mi amor incondicional por mi hijo. Ese amor me ha llevado a perdonar errores, a pasar por alto desaires, a justificar comportamientos que, en el fondo, me lastimaban. Siempre puse sus necesidades por encima de las mías. Y ahora me doy cuenta de que esa devoción me ha hecho vulnerable. Mi personalidad, en la superficie, puede parecer frágil, pero la verdad es que he aprendido a sobrevivir. He superado la pérdida de mi esposo, la soledad, el paso del tiempo, y cada una de esas experiencias me ha dejado una cicatriz, pero también una lección. Soy una mujer fuerte, pero mi fuerza es silenciosa, discreta, como el crecimiento de las raíces de un árbol. No hago ruido, pero mi base es sólida. Vivir sola me ha enseñado a valorar mi propia compañía y a encontrar la felicidad en las cosas más simples. El olor del pan recién horneado, la vista de un pájaro posándose en mi ventana, el sonido de la lluvia golpeando el techo. Todo me trae paz. Mi casa, que en algún momento fue el epicentro de la vida familiar, ahora era mi pequeño santuario, un lugar donde podía ser yo misma, sin máscaras, sin juicios. Es verdad que a veces la soledad me golpea, especialmente en las noches frías de invierno, cuando el silencio es tan profundo que casi puedo oír los latidos de mi propio corazón. Pero en esos momentos busco refugio en los recuerdos, en las fotos de mi esposo, en las risas de mis nietos que aún resuenan en las paredes de la casa. Me pregunto si alguna vez volvería a sentirme plenamente feliz, o si la soledad sería mi única compañera. Pero incluso en esos momentos de duda, una fuerza latente, una chispa, se encendía en mi interior, recordándome que soy la dueña de mi destino y que la vida aún tiene muchas cosas que ofrecerme. La gente a menudo me dice que soy una mujer de otro tiempo, una mujer de fe y de principios, y puede que tengan razón. Mis valores, mi respeto por la familia, por el hogar, por la palabra dada, son el pilar de mi existencia. Pero en el mundo de hoy, me siento como una reliquia, una pieza de museo en un mundo que se mueve demasiado rápido. Mis hijos, mis nietos, parecen vivir en otra dimensión, una donde el éxito profesional y el dinero son más importantes que la honestidad y la lealtad. Y esa desconexión, esa brecha generacional, es una de las fuentes de mi dolor. Me gustaría que ellos entendieran que la riqueza más grande no se mide en bienes materiales, sino en el amor, en el respeto, en la dignidad. Pero a pesar de mi desilusión, mi esperanza es una planta resistente, una que se niega a morir. Siempre he creído que, al final, la bondad y la verdad prevalecen, y esa fe es lo que me mantiene a flote en las aguas turbulentas
de la vida. Mi rutina, tan simple y pacífica, es un reflejo de mi carácter. Me gusta el orden, la armonía, la belleza. En mi jardín cada flor tiene su lugar, cada planta, su propósito. Y en mi casa cada objeto tiene una historia, un recuerdo, un significado. No me gustan los cambios, no los grandes cambios al menos. Me gusta la previsibilidad de mi vida, la tranquilidad de mi existencia. Me da miedo el caos, el desorden, la incertidumbre. Y por eso, la idea de que mi hijo y su familia se muden a mi casa, de que invadan mi espacio, de que alteren mi rutina, me aterra. Es como si una tormenta, una que no vi venir, se estuviera acercando a mi pequeño paraíso. Y por más que intente mantenerme fuerte, por más que intente pensar que todo saldrá bien, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago, un miedo helado que me paraliza. La idea de que mi vida, mi paz, mi autonomía, me sean arrebatadas, es un peso que no puedo soportar. Pero incluso en el abismo del miedo, una voz en mi interior me susurra: «No te rindas, Marina, no te rindas». Me miro al espejo, y en el reflejo veo las arrugas, el pelo blanco, la fatiga en mis ojos. No soy la joven que fui, la mujer que corría detrás de su hijo, la que soñaba con un futuro brillante. Soy una mujer mayor, una que ha vivido, que ha amado, que ha perdido. Pero también veo la chispa en mis ojos, la misma que siempre tuvo mi esposo. Es la chispa de la vida, de la resistencia, de la dignidad. La gente a menudo asocia la vejez con la debilidad, con la fragilidad. Pero yo sé que eso no es cierto. La vejez es un campo de batalla, un recordatorio de que hemos sobrevivido a muchas guerras. Cada arruga en mi rostro es una historia, cada cana, un sacrificio. No soy una mujer débil, soy una guerrera. Y aunque mi hijo me haya humillado, me haya hecho sentir invisible, sé que tengo el poder de defenderme, porque la fuerza no se mide en la fuerza de los músculos, sino en la fuerza del espíritu. Y mi espíritu, a pesar de todo, sigue siendo inquebrantable. Mi soledad, lejos de ser un castigo, ha sido una bendición disfrazada. Me ha enseñado a escuchar mi propia voz, a confiar en mi propio juicio, a no depender de la aprobación de los demás. En la tranquilidad de mi casa, he aprendido a ser mi mejor amiga, mi confidente, mi consejera. He descubierto que la felicidad no se encuentra en las personas, sino en uno mismo. Y esa es una lección que no habría aprendido si mi esposo no se hubiera ido. El dolor de su partida, el vacío que dejó, me obligó a encontrar la fuerza que siempre estuvo dentro de mí. Y ahora, cuando mi hijo amenaza con despojarme de mi autonomía, de mi paz, de mi soledad, me doy cuenta de que esa fuerza es mi única arma, mi única esperanza. Es la fuerza que me ha permitido sobrevivir, y es la fuerza que me permitirá luchar. Porque la soledad, aunque a veces sea dolorosa, también es un escudo, una armadura que me protege de las heridas del mundo. Y ahora, más que nunca, necesito esa protección. Mi relación con mi hijo Fernando siempre ha sido el centro de mi vida. Desde que nació, él fue mi todo, mi razón de ser. Le di todo mi amor, mi atención, mis sacrificios. Siempre pensé que él, al crecer, entendería y valoraría todo lo que hice por él. Pero la vida me ha demostrado que no siempre es así. A medida que creció, se hizo más distante, más centrado en sí mismo, en su carrera, en su vida. No me malinterpreten, no estoy diciendo que no me quiera. Sé que me quiere, a su manera, pero su manera es la de un niño que da por sentada la existencia de su madre, que cree que siempre estaré allí para él, sin importar lo que haga. Y esa es la herida más profunda que llevo en mi corazón. Me ha hecho sentir como un simple recurso, una herramienta, una parte del paisaje. Pero en el fondo, muy en el fondo, siento una fuerza que se gesta, una voz que me dice que mi historia no ha terminado, que mi papel en la vida de mi hijo aún tiene un último acto, uno donde la justicia y el respeto prevalecerán sobre el egoísmo. Es un presentimiento que me da miedo y esperanza al mismo tiempo. Ahora, con la amenaza de la invasión de mi hogar, me doy cuenta de que mi vulnerabilidad, mi amor incondicional por mi hijo, es la raíz de mi dolor.
Por años, he hecho la vista gorda ante su egoísmo, sus desaires, su falta de consideración. Creía que, con el tiempo, maduraría, que entendería el valor del respeto, de la gratitud, pero en lugar de madurar, se ha vuelto más arrogante, más insensible, y, ahora, su ambición lo ha llevado a cruzar la última línea, a pisotear mi dignidad, mi autonomía. Pero en el mismo instante en que me sentí más débil, más humillada, algo en mi interior se rompió, y algo nuevo nació en su lugar. No era rencor, no era odio. Era una determinación fría, un deseo de recuperar lo que me pertenece. Y no hablo de la casa, hablo de mi respeto, de mi dignidad, de mi derecho a ser una persona, no una simple sombra. Y para ello, tendré que enfrentarme a mi propio hijo. Pero esta vez no lo haré con lágrimas, sino con una fuerza que él nunca esperaría. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías guardado silencio o habrías alzado la voz? Me encantaría saberlo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi familia, en su esencia, siempre fue pequeña, pero unida. Éramos mi esposo, Fernando padre, mi hijo, Fernando hijo, y yo. Después de la partida de mi esposo, la estructura se expandió para incluir a Laura, mi nuera, y a mis 2 nietos, mis adorados tesoros. Para mí, la familia era el refugio, el lugar donde el amor y el respeto eran incondicionales. Me gustaba verlos a todos juntos los domingos, en mi casa, comiendo la paella que tanto les gusta, riendo, conversando. Pero esa imagen idílica se ha ido desvaneciendo con el tiempo, reemplazada por una tensión sorda, una brecha que se ha ido abriendo entre nosotros. Los nietos, todavía tan pequeños, son la única luz en medio de la oscuridad. Sus risas y abrazos son lo que me da la fuerza para seguir adelante, para no rendirme. La idea de que ellos también se verán envueltos en este conflicto me aterra, y es lo que más me impulsa a luchar por lo que es justo, por lo que es mío. Fernando, mi hijo, es el centro de mi mundo, pero también el antagonista de esta historia. A sus 40 años, es un hombre exitoso en su carrera, un arquitecto respetado, un hombre de negocios. Pero con el éxito llegó la arrogancia, una ambición desmedida que lo ha despojado de la humildad y la empatía. Recuerdo un tiempo en que era un niño dulce, que me abrazaba y me decía que me amaba. Ahora es un extraño, un hombre que ve a su madre como un obstáculo, como un activo a ser explotado. Su ambición es su mayor motivación, el motor de sus acciones. No busca hacerme daño por placer, sino por interés. Mi casa, mi terreno, mi seguro de vida, todo es visto por él como una oportunidad para mejorar su propia vida, sin importarle lo que me cueste a mí. Él es el producto de mis sacrificios, de mi amor, y es esa ironía la que me duele más, la que me rompe el corazón. Laura, mi nuera, es un personaje secundario en esta historia, pero su influencia es poderosa. Es una mujer astuta, ambiciosa, que se ha casado con el hombre que le dará la vida que siempre quiso. Su relación conmigo siempre ha sido distante, formal, fría. Nunca intentó ser mi amiga, mi confidente, y yo tampoco la presioné. Pero en este conflicto, ella ha demostrado ser una fuerza silenciosa, el cerebro detrás de la operación. Es ella la que susurra al oído de Fernando, la que lo motiva a tomar decisiones crueles, la que manipula las situaciones para su propio beneficio. Su motivación es la misma que la de mi hijo, la ambición, el deseo de tener más, de vivir mejor, y en su afán por conseguir lo que quiere, no tiene escrúpulos en pisotear a una mujer mayor, a una viuda, a una suegra. Es la combinación de la ambición de Fernando y la manipulación de Laura lo que me ha puesto en esta situación, lo que ha transformado mi hogar en un campo de batalla. Nuestra relación, la de mi hijo y yo, no se ha deteriorado de la noche a la mañana. Ha sido un proceso lento y doloroso. Los primeros signos de tensión surgieron después de la muerte de mi esposo. Fernando se hizo cargo de las finanzas, de la casa, de todo, y aunque al principio me sentí agradecida, pronto me di cuenta de que su ayuda venía con un precio, la pérdida de mi autonomía. Él tomaba las decisiones, él me decía qué hacer,
Él me trataba como si fuera una niña, o peor, como si fuera una inválida. Yo, por amor, por miedo a perderlo, lo dejé. Permití que se apoderara de mi vida, de mis finanzas, de mis decisiones, y a medida que yo cedía, él se volvía más exigente, más arrogante. Las tensiones aumentaron, los desacuerdos se hicieron más frecuentes, y mi nuera, Laura, siempre estuvo allí, apoyando a mi hijo, validando sus acciones y desvalorizando mis opiniones. Una de las primeras señales de alarma fue cuando Fernando intentó convencerme de vender la casa y mudarme a un departamento más pequeño. «Es lo mejor para ti, mamá», me dijo. «Así no tendrás que preocuparte por el mantenimiento». Yo me negué. Esta casa era mi santuario, mi hogar, la memoria viva de mi esposo. Su negativa me sorprendió, pero su insistencia me asustó. Me di cuenta de que su interés no era mi bienestar, sino el dinero que obtendría de la venta de la propiedad. Fue entonces cuando comencé a ver la grieta en nuestra relación, a entender que la ambición de mi hijo era más grande que su amor por mí, y la humillación que sentí en ese momento, la de ser vista como una carga, como un obstáculo, me abrió los ojos. La tensión entre nosotros llegó a su punto máximo durante una cena familiar, cuando Fernando y Laura se burlaron abiertamente de mi afición por la jardinería. «Es un pasatiempo de viejas», dijo Laura, y Fernando rió. Me sentí herida, avergonzada. Mi jardín, mi pasión, mi consuelo, fue reducido a una simple ridiculez. Y lo peor de todo fue que mi hijo, el hombre al que yo crié, no me defendió. No dijo una palabra, solo se limitó a reír con su esposa. Fue un golpe bajo, un recordatorio de que yo ya no era una prioridad para él, que mi felicidad no le importaba. Y esa herida, esa cicatriz, nunca sanó del todo. Se quedó allí, en el fondo de mi corazón, un dolor sordo que me recordaba la cruda realidad. Y ahora, con su anuncio de que se mudarán a mi casa, ese dolor ha resurgido, más fuerte que nunca. La relación con mis nietos, sin embargo, es mi única alegría. Son dos pequeños soles, inocentes, puros, que me aman sin condiciones. Adoro verlos correr por el jardín, jugar con mis flores, reír. Ellos son mi conexión con la vida, mi razón para seguir adelante. Y es por ellos que decidí que no me rendiré. No quiero que crezcan en un ambiente de egoísmo, de desprecio, de falta de respeto. Quiero que vean que la dignidad, el amor propio, son más importantes que el dinero y el poder. Y sé que, al final, ellos me entenderán, me perdonarán por haber defendido mi hogar, mi paz, mi vida. Porque la verdad, al final, siempre sale a la luz. Y la verdad es que una abuela, por más vieja y frágil que parezca, tiene el derecho a vivir su vida a su manera. Fernando, por su parte, no tiene idea de que estoy planeando algo. Él me ve como una anciana dócil, una que cederá a sus caprichos, pero lo que no sabe es que su madre, la mujer que lo crió, ha despertado de su letargo. La humillación que me infligió no me ha destruido, me ha fortalecido. Me ha dado la claridad que necesitaba para ver la realidad de nuestra relación, para entender que el amor de mi hijo no es incondicional. Y ahora, con la ayuda de mi secreto, del tesoro que mi esposo me dejó, voy a luchar. No para vengarme, no para lastimarlo, sino para recuperar mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser yo misma en mi propia casa. Y en el proceso, quizás, le daré la lección más importante de su vida, la de que el respeto, la gratitud y el amor no se compran con dinero. Recuerdo los años de esfuerzo, las décadas de trabajo incesante, de sacrificios silenciosos. Mi esposo y yo éramos una pareja de trabajadores, de soñadores, de luchadores. Él, un carpintero talentoso, pasaba sus días en el taller, sus manos fuertes y callosas transformando la madera en muebles, en sueños, en un futuro para nuestro hijo. Yo, por mi parte, no me quedaba atrás. Transformé mi pasión por la costura en una fuente de ingresos. Mi máquina de coser, mi fiel compañera, resonaba día y noche en la habitación, mientras yo, con la aguja en las manos y la esperanza en el corazón, cosía, remendaba, creaba. No era un trabajo fácil, era un trabajo de amor. Cosía vestidos de novia para jóvenes
que soñaban con su futuro, uniformes escolares para niños que soñaban con su educación, y con cada puntada sentía que estaba construyendo no solo ropa, sino un futuro mejor para Fernando. No había vacaciones, no había lujos, no había tiempo para el descanso. Solo había un objetivo: darle a nuestro hijo una vida mejor que la nuestra. Nuestra mayor dificultad fue la falta de dinero. No éramos ricos, no teníamos un apellido influyente, solo teníamos nuestro trabajo, nuestra determinación. Recuerdo las noches en las que mi esposo y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina, las manos unidas, el corazón lleno de miedo, preguntándonos si podríamos pagar las cuentas del mes. La comida, aunque siempre abundante, era sencilla, sin lujos. Nos vestíamos con ropa humilde, sin marcas, sin adornos. Pero nuestra casa, aunque no era lujosa, siempre fue un hogar, un refugio de paz y amor. Y en medio de las dificultades, siempre hubo alegría. Recuerdo las risas de Fernando, sus ojos brillantes, su inocencia, que nos recordaban por qué estábamos luchando. No luchábamos por nosotros, sino por él. No nos importaba la riqueza, nos importaba su felicidad, su educación, su futuro. Y fue esa motivación, ese amor incondicional, lo que nos dio la fuerza para seguir adelante, para no rendirnos. Uno de mis mayores sacrificios fue el de renunciar a mis propios sueños. Yo amaba la costura, la creación, la moda. Soñaba con tener mi propia boutique, con diseñar ropa para mujeres, con ser una empresaria. Pero la realidad de la vida me obligó a poner mis sueños en segundo plano. Mi trabajo de costurera era para pagar la escuela de Fernando, sus libros, sus materiales, sus actividades extracurriculares. Cada vestido que cosía, cada uniforme que remendaba, era un paso más en el camino de mi hijo. Y aunque mi sueño se fue desvaneciendo con el tiempo, nunca me arrepentí, porque en su lugar nació un sueño más grande, el de ver a mi hijo convertirse en un hombre de bien, en un profesional exitoso, en un hombre feliz, y la alegría de ver a Fernando crecer, de verlo prosperar, de verlo ir a la universidad, fue la mayor recompensa que pude haber recibido. Mis sueños se hicieron realidad, pero se hicieron realidad a través de él. Fernando padre y yo trabajábamos sin parar, sin quejarnos. Éramos un equipo, un par de guerreros que luchaban por la misma causa. Él, con sus manos fuertes y su corazón de oro, construía la casa, el jardín, la vida. Yo, con mis manos ágiles y mi corazón lleno de amor, cosía el futuro, la esperanza, los sueños. No fue fácil. Hubo días en los que el cansancio era tan grande que apenas podíamos mantenernos de pie. Hubo noches en las que las lágrimas, las de la frustración, las del miedo, me ahogaban, pero nos teníamos el uno al otro. Nos apoyábamos, nos dábamos fuerzas, y siempre, siempre teníamos en mente el rostro de nuestro hijo, su sonrisa, su inocencia, su futuro. Y era esa imagen la que nos daba la fuerza para seguir adelante, para no rendirnos. El amor de un padre y una madre es la fuerza más grande del mundo. Las conquistas de Fernando, su graduación, su primer trabajo, su éxito profesional, fueron nuestras conquistas. Cada uno de sus logros era una victoria para nosotros, un recordatorio de que nuestros sacrificios no habían sido en vano. Recuerdo el día en que se graduó de la universidad, lo orgullosos que nos sentimos. Se veía tan elegante en su traje, tan feliz, tan lleno de promesas. En ese momento sentí que todo el dolor, todas las noches sin dormir, todas las renuncias, habían valido la pena. Mi hijo, el niño que un día se sentó en mi regazo, ahora era un hombre, un profesional exitoso, un hombre de bien. Y esa fue nuestra mayor herencia para él. La educación, los valores, el respeto por el trabajo duro. No le dimos dinero, ni lujos, le dimos algo mucho más valioso: la oportunidad de construir su propio futuro. Y el contraste entre lo que le dimos y lo que recibimos en retorno, ahora me duele. El contraste entre lo que di y lo que recibí, a cambio, es lo que más me duele. Le di mi juventud, mi energía, mis sueños, le di mi amor incondicional, mi apoyo, mi fe, y a cambio,
Recibí ingratitud, egoísmo, desprecio. No pido que me pague con dinero. No pido que me dé lujos. Pido algo mucho más simple. Respeto, gratitud, amor. Pido que me vea como una persona, no como un obstáculo, no como un activo. Pero mi hijo, el hombre que yo crié, me ha olvidado. Ha olvidado de dónde vino. Ha olvidado los sacrificios que hicimos por él. Y en su afán por tener más, por vivir mejor, ha pisoteado mi dignidad, mi autonomía. Es como si el amor que le di se hubiera evaporado, reemplazado por la ambición y el egoísmo. Y ese es el dolor más grande que una madre puede sentir. Cada rincón de esta casa es un recordatorio de mi sacrificio. La mesa de la cocina, donde pasábamos las noches trabajando y soñando. La sala de estar, donde Fernando jugaba de niño, donde corría, donde se reía. El jardín, donde pasábamos las tardes, donde él me ayudaba a plantar las flores. Todo, en esta casa, está impregnado de recuerdos, de amor, de sacrificio. Y es por eso que no puedo dejar que me la quiten. Esta casa no es solo un edificio, es un testamento de mi vida, de la vida de mi esposo, de la vida de nuestro hijo. Es la historia de una familia que luchó, que soñó, que amó, y no voy a permitir que la borren de un plumazo. Mi hogar es mi santuario, mi historia, mi dignidad, y no voy a permitir que me la roben. Mi hijo, el hombre que yo crié, me ha olvidado, pero yo, su madre, no me he olvidado de lo que soy, de lo que valgo, y voy a luchar por mi hogar, por mi dignidad, por mi vida. La ingratitud de mi hijo me ha hecho reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre los valores. Me he dado cuenta de que el amor de un padre y una madre no es suficiente para garantizar la gratitud de un hijo. La educación, los valores, el respeto, son algo que se debe cultivar día a día. Y en algún momento me doy cuenta, fallé en enseñarle a Fernando la importancia de la gratitud, de la humildad, del amor incondicional. Lo crié en la abundancia de mi amor, y él creció creyendo que el amor era un derecho, no un regalo. Y ahora estoy pagando el precio de mi error. Pero no me arrepiento de nada. Si pudiera volver a vivir mi vida, la viviría de la misma manera. Porque en mi corazón sé que lo hice todo por amor. Y el amor, a pesar del dolor, es lo más valioso que tengo. Recuerdo que mi esposo, con su sabiduría, me dijo una vez: Marina, lo más importante que podemos darle a nuestro hijo no es el dinero, es el amor. Pero también debemos enseñarle a ser agradecido, a ser humilde, a ser un hombre de bien. Porque sin esos valores, el dinero, el éxito, no valen nada. Y en ese momento no entendí del todo sus palabras. Pero ahora, con el dolor en el corazón, las entiendo. Mi hijo, mi amado hijo, se ha vuelto un hombre exitoso, un hombre de negocios, un hombre de poder, pero ha perdido la humildad, la gratitud, el amor, y el precio que estoy pagando por su éxito es el de mi propia dignidad. Y eso, mi querido esposo, es un precio demasiado alto. Por eso, mi lucha no es contra mi hijo, sino contra la ambición que lo ha consumido, contra la ingratitud que lo ha transformado en un extraño. Y en esa lucha, sé que tu amor, tu recuerdo, será mi mayor arma. Mi historia es la de muchas madres, la de las que lo dan todo y no reciben nada a cambio, la de las que ven a sus hijos crecer, prosperar y olvidarse de dónde vienen. Pero mi historia no termina aquí. No soy una víctima, soy una sobreviviente. No soy una anciana frágil, soy una guerrera. Y en mi corazón sé que el final de esta historia no será el de una madre humillada, sino el de una mujer que recupera su dignidad, su autonomía, su derecho a ser feliz. Y en ese camino, mi hijo, mi amado hijo, tendrá que enfrentarse a la realidad de sus acciones. Y quizás, solo quizás, se dará cuenta de que el amor de una madre, por más que la pise, por más que la ignore, siempre estará allí, esperando, perdonando, amando. Y esa es la lección más importante que quiero que aprenda. Mi esposo, Fernando padre, era un hombre previsor. Siempre me decía: Marina, nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Debemos estar preparados. Y por eso, en los años en que su negocio de carpintería prosperó, y antes de que la enfermedad se lo llevara,
Hizo algo que me pareció una locura en su momento, pero que ahora, con la distancia del tiempo, entiendo. Contrató un seguro de vida con una póliza generosa, una que nos daría la tranquilidad de no preocuparnos por las facturas médicas en nuestra vejez. Además, tenía un terreno valioso, en un barrio que, en ese entonces, era un descampado, pero que él, con su visión de futuro, sabía que se revalorizaría con el tiempo. Lo dejó a mi nombre, con la instrucción de que hiciera lo que quisiera con él. Ese terreno era nuestra seguridad, nuestra red de seguridad, en caso de que algo saliera mal. Y él, con su sabiduría, me dijo que el dinero no lo era todo, pero que era un escudo contra las adversidades de la vida. Lo que mi hijo no sabe es lo que hice con ese terreno. Recuerdo la conversación que tuve con mi esposo un par de semanas antes de que partiera. Marina, me dijo, su voz ya débil, la riqueza más grande no es la que se tiene en el banco, sino la que se tiene en el corazón. El dinero que tienes, la casa, el terreno, úsalo para hacer el bien. No lo uses para la avaricia, ni para la vanidad. Úsalo para ayudar a los que más lo necesitan. Y esas palabras se quedaron grabadas en mi alma. Después de su muerte, y con el dolor aún fresco, decidí honrar su memoria. Busqué una institución de caridad en pro de los niños, un orfanato, local, un lugar que necesitaba ayuda. Y en secreto, en total anonimato, doné el terreno a esa institución. No le dije a nadie. Era un secreto entre mi esposo, Dios y yo. Era mi manera de honrar el legado de amor y bondad que él me había dejado. Y el único documento que prueba la donación, un papel amarillento y desgastado, está guardado en un lugar seguro. Un lugar donde solo yo sé que existe. Ese lugar seguro es un cofre en el banco. Era nuestro cofre, el de mi esposo y mío. Allí guardábamos los documentos importantes, las joyas de la familia, las fotos más queridas. Y ahora es el lugar donde está mi secreto. El documento que prueba la donación, junto con las pólizas de seguro de vida, están allí, protegidos, a salvo. Nadie, ni siquiera mi hijo, sabe de su existencia. Yo, por mi parte, no he tenido la necesidad de abrirlo. Mi vida hasta ahora ha sido simple, tranquila, sin grandes gastos. Pero ahora, con la amenaza de la invasión de mi hogar, me doy cuenta de que mi secreto, el secreto que mi esposo y yo compartimos, es mi única arma, mi única esperanza. Y la ironía es que mi hijo, en su afán por tener más, no tiene idea de que el tesoro que busca, el terreno que planea vender, ya no me pertenece. Y no le pertenecerá a él. Y esa verdad, la de que el amor es más poderoso que la ambición, será la que, al final, prevalecerá. El cofre en el banco no es solo un lugar para guardar documentos, es un símbolo de mi pasado, de mi historia, de mi amor por mi esposo. Cada vez que lo abro, es como si me reconectara con él, con sus palabras, con sus valores. Y ahora, con la amenaza de la invasión de mi hogar, sé que es el momento de abrirlo. No para sacar dinero, ni para vender algo, sino para usar mi secreto, mi recurso oculto, para defenderme. No será una venganza, no será un acto de maldad, será un acto de amor propio, de justicia silenciosa. Y en el momento en que mi hijo me confronte, en el momento en que me exija algo que no me pertenece, yo, con la calma de la verdad, le mostraré el documento, el papel que prueba que el amor de una madre, por más que la pisen, por más que la ignoren, es la fuerza más grande del mundo. Y esa, mi hijo, es la herencia más grande que puedo dejarte, la de la dignidad, la de la gratitud, la del respeto. El valor de ese terreno, en el mercado actual, es una fortuna. Sé que mi hijo, con su ambición, lo ha estado observando, soñando con el dinero que podría obtener de su venta. Ha estado haciendo llamadas, buscando inversores, planeando su futuro. Y no tiene idea de que su futuro, el que él ha planeado con tanta arrogancia, está construido sobre arena. No me duele el dinero que se perderá. Lo que me duele es la ambición que lo ha transformado, la ingratitud que lo ha consumido. Y la revelación de mi secreto no será para humillarlo, sino para abrirle los ojos, para que entienda que el dinero, sin valores, no vale nada,
y que el amor de una madre, por más que lo ignore, siempre estará allí, esperando que se dé cuenta de su error. Mi plan no es solo para recuperar mi dignidad, sino para salvar a mi hijo de su propia ambición, de su propia crueldad. El secreto del terreno, la donación a la institución de caridad, es mi escudo, es la prueba de que el amor, la generosidad y el respeto por el prójimo son más importantes que el dinero. Y en el momento en que revele la verdad, la máscara de mi hijo caerá, su arrogancia se desvanecerá y se enfrentará a la cruda realidad de sus acciones. No me importa el dinero. Lo que me importa es la lección que mi hijo aprenderá. Y esa lección es que la dignidad de una persona, especialmente la de una madre, no se negocia, no se compra, no se vende. Y en ese momento sabré que mi esposo, desde el cielo, estará sonriendo, orgulloso de la mujer que amó, de la mujer que honró su legado, de la mujer que, con su fuerza silenciosa, defendió su hogar, su dignidad, su vida. La tensión en la casa crecía con cada día que pasaba, como una enredadera venenosa que se aferraba a las paredes de mi hogar. Fernando y Laura, sin pedir permiso, comenzaron a traer sus cosas, a ocupar los espacios que antes eran míos, que eran nuestros, de mi esposo y míos. Sus cajas, apiladas en el salón, eran como monumentos a su egoísmo, a su falta de respeto. Sentí que mi casa, mi santuario, estaba siendo invadida, violada. Un día llegué a casa después de hacer las compras y encontré a Laura en mi cocina, reorganizando los armarios. «Estas cosas son muy viejas, Marina», me dijo con un tono condescendiente. «Necesitamos espacio para lo nuestro. Mis utensilios, mis vajillas, los que mi esposo y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, estaban amontonados en una caja, listos para ser desechados. El olor a mi cocina, el olor a mi vida, estaba siendo reemplazado por un aroma extraño, un aroma a desprecio. Y sentí un nudo en la garganta, una impotencia que me asfixiaba. El siguiente episodio de humillación ocurrió durante una cena familiar, en un restaurante elegante. Fernando, con una sonrisa arrogante, nos anunció a todos, como si fuera una gran noticia, que había conseguido un trabajo de un cliente muy importante, la renovación completa de mi casa. «Vamos a tirar la pared de la sala, mamá», me dijo como si fuera un favor. «Así el espacio será más grande, más moderno». Sentí las miradas de los demás, de la familia, de los amigos, clavadas en mí. Me sentí pequeña, insignificante, como si mi opinión no importara. Quería gritar, quería decirles que no, que la casa era mía, que yo no quería que la renovaran, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Laura, con una sonrisa radiante, asintió, validando la crueldad de mi hijo. Y en ese instante, en medio del ruido del restaurante, en medio de la risa de los demás, me sentí completamente sola. Mi hijo, el hombre que yo crié, me había despojado de mi hogar sin siquiera pestañear. Un día, mientras regaba mis flores, mi pasión, mi consuelo, Fernando se me acercó, su voz, un susurro frío. «Mamá, he hablado con el jardinero», me dijo. «Va a podar estas plantas. Ya son muy viejas. Y vamos a plantar flores nuevas, modernas». Mis manos, que acariciaban con tanto amor las hojas de mis rosas, se detuvieron. Sentí un dolor agudo en el pecho. Un dolor que no era físico. Era el dolor de la traición, el de la falta de respeto. Mi jardín, mi santuario, estaba siendo invadido, pisoteado. Era como si mi hijo estuviera podando mi propia vida, mi propia historia. Y yo por un momento me sentí paralizada. No pude decir nada. Solo pude mirar a mis flores, a mis compañeras de soledad, y sentir el dolor de su inminente desaparición. El aire, que antes olía a rosas y a tierra mojada, ahora olía a desprecio, a la crueldad silenciosa de un hijo que ha olvidado el valor de la vida. La manipulación de Fernando y Laura se intensificó con el tiempo. Un día mi hijo me llamó por teléfono, su voz llena de preocupación. «Mamá, el seguro de vida de papá ha vencido. Tenemos que renovarlo, y es un poco caro». Me pidió que le diera la póliza para que él pudiera ayudarme con los trámites. Yo, ingenua, le di el documento. Me lo prometió. «Yo me encargo de todo»,
me dijo. No te preocupes por nada. Y yo por un momento creí en él. Pero la inquietud en mi corazón, una voz que me susurraba que algo no andaba bien, no me dejaba en paz. Comencé a sospechar, a dudar. ¿Realmente había vencido la póliza? ¿O era una mentira para despojarme de mi seguridad? Sentí el miedo, el frío del miedo, recorriendo mi cuerpo. ¿Sería posible que mi propio hijo me estuviera robando? ¿Sería posible que el hombre que yo crié con tanto amor me estuviera haciendo esto? La duda, la sospecha, la paranoia se apoderaron de mí y me sentí por primera vez en mi vida completamente indefensa. La invasión de mi casa continuaba. Un día llegué a casa y encontré la pared de la sala de estar con marcas de lápiz. «Este será el lugar donde pondremos el televisor», me dijo Fernando, su voz llena de entusiasmo. «Y vamos a poner un sillón más grande, más moderno». Era como si estuvieran planeando su vida en mi casa, sin siquiera preguntarme si yo quería ser parte de ella. Mi sala, el lugar donde pasaba mis tardes, se había convertido en un simple lienzo para sus sueños. Y yo, la dueña de la casa, la dueña de la historia, era un fantasma, una sombra. El olor a pintura, a yeso, a la obra que se avecinaba, me asfixiaba. Sentí que mi hogar, el que mi esposo y yo construimos con tanto amor, estaba siendo despojado de su alma, de su esencia, y no pude decir nada. El miedo, la vergüenza, la impotencia me habían silenciado. Y en el silencio de mi casa, en medio de las marcas de lápiz, me sentí más sola que nunca. La humillación se hizo más evidente durante una reunión de amigos. Fernando y Laura, con una sonrisa en el rostro, me anunciaron que me llevarían a un asilo. «Es lo mejor para ti, mamá», me dijo mi hijo, su voz llena de falsa preocupación. «Estarás más cómoda. Tendrás amigos de tu edad». Sentí las miradas de mis amigos, sus ojos llenos de pena, de vergüenza. Me sentí como un objeto, un mueble viejo que ya no servía, que debía ser desechado. La indignación, que hasta entonces había estado dormida, despertó en mi interior. Quería gritar, quería decirles que no, que yo no era una inválida, que yo no necesitaba un asilo. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, y en ese instante, en medio del ruido de la fiesta, me sentí más humillada que nunca. Mi hijo, el hombre que yo crié, me estaba mandando a morir, y el dolor, la rabia, la indignación se apoderaron de mí. El acoso psicológico continuó, sutil, pero constante. Laura, con una sonrisa dulce en el rostro, me decía: «Marina, creo que es hora de que dejes de usar la cocina. Es muy peligrosa para ti. No queremos que te lastimes». Fernando, con el mismo tono de voz, me decía: «Mamá, creo que es hora de que dejes de manejar. Es muy peligroso. Te voy a llevar a todos lados». Era como si estuvieran tratando de despojarme de mi independencia, de mi autonomía, de mi vida. Me trataban como a una niña, como a una inválida, como si mi opinión no importara. Sentí que estaba perdiendo el control de mi vida, de mis decisiones, de mi hogar, y la frustración, el miedo, la indignación me estaban consumiendo por dentro. En medio de todo este caos, me di cuenta de la trampa. No querían que me fuera a un asilo, al menos no por el momento. Querían que me quedara en casa para que ellos pudieran controlar mi vida, mis finanzas, mi seguridad. Querían que me convirtiera en una sombra, en un fantasma, en una simple pieza de mobiliario. Y la revelación, la de que mi propio hijo me estaba manipulando, me golpeó como un rayo. Sentí la rabia, la furia, el odio que se apoderaban de mí. Y en ese instante, en medio del dolor y la indignación, tomé una decisión. Ya no sería una víctima, sería una guerrera. Y en mi corazón, juré que me defendería. Fernando y Laura, ajenos a mi despertar, seguían con sus planes. Un día, Laura me trajo una caja llena de ropa. «Marina, esta es la ropa de mi mamá», me dijo. «Es muy moderna, muy elegante. Creo que te quedará bien». Era un intento de disimular su crueldad, su desprecio por mi estilo de vida, por mi forma de ser. Me sentí como una muñeca, un objeto a ser vestido, a ser manipulado. Mi ropa, mis vestidos, los que mi esposo y yo habíamos comprado con tanto amor, estaban en mi armario, esperando, pero ella quería que usara la ropa de su madre.
una mujer que no conocía, una mujer que no me respetaba. Y me di cuenta de que su invasión no era solo física, sino también psicológica, emocional. Era un intento de borrar mi identidad, de transformarme en una sombra, en una copia barata de su madre. Y esa verdad, la de que mi propio hijo y su esposa me estaban despojando de mi identidad, me dio la fuerza que necesitaba para luchar. Sentí que mi vida, mi historia, mi dignidad estaban en juego. No era solo la casa. Era mi derecho a ser yo misma. Era mi derecho a ser una persona, no un objeto. Y en el silencio de mi corazón, en medio del dolor y la indignación, juré que no me rendiría. Me prometí a mí misma que lucharía por mi hogar, por mi dignidad, por mi vida. Y en ese momento supe que mi plan, el que había estado gestando en mi corazón, era mi única esperanza. Y en mi mente vi el final de esta historia. Un final donde la justicia, la dignidad, el respeto prevalecían sobre la ambición, la ingratitud, el desprecio. Y esa imagen, la de mi victoria, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para no rendirme. La manipulación de mi hijo y su esposa se hizo tan sutil que casi me pierdo en ella. Comenzaron a hablar de la posibilidad de que mi nuera se quedara con las llaves de mi casa para ayudarme en caso de una emergencia. «No queremos que te caigas y nadie se entere», me dijo Fernando, su voz llena de falsa preocupación. Me sentí como si estuvieran cercando mi territorio, como si estuvieran construyendo una jaula a mí alrededor. Era un intento de despojarme de mi autonomía, de mi privacidad, de mi derecho a ser una persona libre. Y en ese instante, en medio de sus mentiras, me di cuenta de que mi hijo no era solo un hombre ambicioso. Era un manipulador, un hombre que no tenía escrúpulos en mentirle a su propia madre para conseguir lo que quería. Y esa verdad, la de que mi propio hijo era un mentiroso, me dolió más que cualquier humillación. El acoso continuó. Me llamaban por teléfono varias veces al día, preguntándome qué estaba haciendo, con quién estaba, qué estaba comiendo. Me trataban como a una niña, como si no pudiera cuidar de mí misma. Y aunque al principio intenté ser paciente, intenté entender su preocupación, pronto me di cuenta de que no era preocupación, era control. Era un intento de apoderarse de mi vida, de mis decisiones, de mi hogar. Y la frustración, el miedo, la indignación me estaban consumiendo por dentro. Me sentí como una prisionera en mi propia casa, en mi propia vida. Y en ese momento, en medio del caos, la voz de mi esposo, su recuerdo, me susurró al oído: «Lucha, Marina, lucha por tu dignidad». Y esa voz, su voz, me dio la fuerza que necesitaba para no rendirme. En una ocasión me pidieron que les diera acceso a mis cuentas bancarias para ayudarme a administrar mis finanzas. «Así no tendrás que preocuparte por nada», me dijo Fernando, su voz llena de falsa amabilidad. Sentí el pánico, el miedo, el terror recorriendo mi cuerpo. ¿Sería posible que mi propio hijo me estuviera robando? ¿Sería posible que el hombre que yo crié con tanto amor me estuviera haciendo esto? Me negué con todas mis fuerzas. «No, Fernando», le dije. «Yo me encargo de mis finanzas». Y en su mirada, en el brillo de sus ojos, vi la rabia, la frustración. Su máscara de hijo preocupado se desvaneció. Y por un instante vi al hombre que realmente era, un hombre ambicioso, un hombre sin escrúpulos, un hombre que no dudaría en robarle a su propia madre para conseguir lo que quería. Y esa verdad, la de que mi propio hijo era un ladrón, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. En el silencio de mi casa, en medio de las mentiras, de la manipulación, de la crueldad, me di cuenta de que mi hijo y su esposa no me veían como una madre, como una persona. Me veían como un objeto, como un activo, como una fuente de ingresos. Y esa revelación, la de que el amor de mi hijo era una farsa, me rompió el corazón. Pero también me dio la fuerza para luchar, porque el dolor, la indignación, la rabia se transformaron en una única emoción: la voluntad de recuperar mi dignidad, mi autonomía, mi vida. Y en ese camino, mi hijo, mi amado hijo,
tendría que enfrentarse a la cruda realidad de sus acciones. Y quizás, solo quizás, se daría cuenta de que el amor de una madre, por más que lo pise, por más que lo ignore, siempre estará allí, esperando, perdonando, amando. Y esa es la lección más importante que quiero que aprenda. El día que me di cuenta de que mi plan no iba a funcionar, me senté en mi sillón favorito y miré por la ventana. Las rosas de mi jardín, que tanto amaba, se veían marchitas, como si hubieran perdido toda su fuerza. Y en ese instante, en medio de la soledad, me di cuenta de que yo también me estaba marchitando, que mi fuerza, mi dignidad, se estaba desvaneciendo. La humillación de mi hijo, su desprecio, su falta de respeto, me habían convertido en una sombra de lo que era. Había estado luchando, sí, pero luchando con las armas equivocadas, la súplica, el ruego, la esperanza de que, de alguna manera, él se daría cuenta de su error. Pero él no lo haría, no me respetaría, no me amaría, no me vería como una persona. Y en ese momento, en medio del dolor, mi corazón se rompió, pero de una manera diferente. No se rompió por la tristeza, sino por la determinación. No seguiría suplicando, empezaría a actuar. Y mi primer paso fue dejar de hablar con él, dejar de intentar que me entendiera, dejar de perder mi tiempo y mi energía. La decisión de dejar de suplicar fue un punto de inflexión. No más llamadas, no más mensajes, no más intentar convencerlo de que mi casa, mi vida, mi dignidad, me pertenecían. La única comunicación que tendría con él sería formal, directa y estratégica. Dejé de hablar de mis sentimientos, de mis miedos, de mis esperanzas. En su lugar comencé a hablar de la casa, de los arreglos, de los trámites. Mi voz, que antes temblaba, ahora era firme, segura, como la de una persona que tiene un plan. Y mi mirada, que antes se desviaba, ahora lo miraba directamente a los ojos, sin miedo. Vi la confusión en sus ojos, la sorpresa. No estaba acostumbrado a que su madre fuera una persona, no una sombra. Y esa fue mi primera victoria silenciosa. La de recuperar mi voz, la de recuperar mi dignidad. Y en mi corazón, juré que no volvería a ser una víctima. El inicio de mi plan fue tan discreto que mi hijo ni siquiera se dio cuenta. Un día, con la calma de quien sabe lo que está haciendo, fui a la casa de mi vecina, la abogada jubilada, y le conté todo. No le pedí que me ayudara a vengarme, ni a hacerle daño a mi hijo. Le pedí que me ayudara a defenderme, a entender mis derechos, a proteger lo que era mío. Y ella, una mujer sabia y de buen corazón, me escuchó con atención, su mirada llena de compasión. Me dio consejos, me explicó las leyes, me dijo cómo debía actuar. Y en ese instante, en su sala, en medio de sus libros de derecho, me sentí protegida, segura, como si mi esposo estuviera allí, dándome fuerzas. Y en mi corazón, juré que no volvería a ser una víctima, que no permitiría que mi hijo me quitara lo que era mío. Mi plan se basaba en la discreción. No quería que mi hijo supiera lo que estaba haciendo. No quería que se preparara. Quería que la verdad lo golpeara de lleno, sin previo aviso, en el momento más inoportuno. Con la ayuda de mi vecina, la abogada, organicé mis documentos, mis papeles, mis finanzas. Me aseguré de que mi secreto, el de la donación del terreno, estuviera a salvo, protegido. Me aseguré de que las pólizas de seguro de vida estuvieran en orden, a mi nombre, y que mi hijo no tuviera acceso a ellas. Fue un trabajo meticuloso, un trabajo de hormiga, pero cada paso que daba era una victoria, un paso más en mi camino hacia la recuperación de mi dignidad. Y en mi corazón juré que no volvería a ser una víctima. Recuerdo la primera vez que le hablé a mi hijo sobre mi plan. «Fernando», le dije. Mi voz, una mezcla de dulzura y firmeza. «He decidido que no quiero que te mudes a mi casa». Vi la sorpresa en su rostro, la rabia en sus ojos. Él no estaba acostumbrado a que su madre le llevara la contraria. «Mamá, ¿qué dices?», me dijo. «Ya lo hemos decidido». «No, Fernando», le respondí. Mi voz, una voz que no reconocía. «Tú lo decidiste, pero yo, tu madre, no lo he hecho. Y mi casa, mi vida, mi dignidad, no se negocian». Su rostro se puso rojo de rabia, y por un instante
Vi al hombre que realmente era, un hombre que no estaba, acostumbrado a escuchar un no, y en ese instante supe que mi plan silencioso, estaba funcionando. El inicio de mi plan fue tan discreto que mi hijo ni siquiera se dio cuenta. Dejé de cocinar para él y su familia los domingos. «Estoy un poco cansada», le dije, «y quiero tomarme un tiempo para mí». Vi la sorpresa en su rostro, la frustración en sus ojos. Él estaba acostumbrado a que su madre fuera su cocinera personal, su sirvienta, y mi rechazo, mi negativa a servirlo, fue un golpe para él. Fue un recordatorio de que yo era una persona, no un objeto. Y en ese instante, en medio de la rabia y la frustración, vi la primera grieta en su armadura, el primer indicio de que mi plan silencioso, estaba funcionando. Y en mi corazón, juré que no volvería a ser una víctima. La quietud de mi casa se convirtió en mi mejor aliada. Después de que dejé de suplicar y de enfrentarme a ellos directamente, la tensión bajó, pero solo en la superficie. En el fondo, el conflicto seguía, latente, esperando el momento de explotar. Yo, por mi parte, me refugié en mi jardín, en mis flores, en mi soledad. Era mi manera de recargarme, de encontrar la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y en el silencio de mi hogar, en medio del aroma a rosas, a jazmines, a tierra mojada, me di cuenta de que mi fuerza no era un grito, sino un susurro. No era una lucha, sino una estrategia. Y mi hijo, que siempre había sido un hombre de ruido, de gritos, de confrontación, no estaba preparado para enfrentarse a una mujer de silencio. Y en ese instante, en medio del silencio, supe que la victoria, la de mi dignidad, la de mi autonomía, estaba cerca. La decisión de dejar de suplicar no fue fácil. Fue como si una parte de mí, la parte que amaba incondicionalmente, se hubiera marchitado. Pero en su lugar, nació una nueva mujer, una mujer más fuerte, más sabia, más decidida. No me había convertido en una mujer amargada. No me había convertido en una mujer sin corazón. Me había convertido en una mujer que se amaba a sí misma, que se respetaba a sí misma, que se valoraba a sí misma. Y esa fue la lección más importante que aprendí en todo este proceso. Mi hijo, mi amado hijo, me había enseñado que el amor, sin respeto, no vale nada. Y ahora, yo, su madre, le enseñaría que la dignidad de una persona, por más que la pise, por más que la ignore, siempre prevalecerá. Y en mi corazón, juré que no volvería a ser una víctima. Mi primera mini revelación llegó de forma inesperada, como un rayo de esperanza en una tormenta. Un día recibí una carta del banco, un documento que confirmaba la validez y el estado de mis pólizas de seguro de vida. La había solicitado en secreto, con la ayuda de mi vecina abogada, la señora Elena, para asegurarme de que mi hijo no las hubiera manipulado. El papel, con su sello oficial, era la prueba de que el seguro de vida de mi esposo no había vencido y que mi hijo me había mentido. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo brotaron, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de victoria. Mi hijo, el hombre que yo crié, me había subestimado. Había creído que yo era una mujer ingenua, una mujer que cedería a sus mentiras. Pero se equivocó, y en ese instante, en medio de las lágrimas, supe que mi plan silencioso, estaba funcionando. Era la primera grieta en su armadura, el primer indicio de que la verdad, al final, siempre prevalece. Y esa victoria, por pequeña que fuera, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para no rendirme. La segunda mini revelación ocurrió una tarde, mientras mi hijo y mi nuera estaban de visita. Habían traído un decorador para la casa, un hombre joven, de barba y con un aire de superioridad. Recuerdo que hablaban de tirar la pared de la sala, de poner un sillón más grande, de cambiar el color de las paredes. «Vamos a deshacernos de todas estas cosas viejas», dijo Laura, con una sonrisa despectiva, refiriéndose a mis muebles, a las cosas que mi esposo y yo habíamos comprado con tanto amor. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero en lugar de suplicar, en lugar de llorar, sonreí. «Qué bien que hayan pensado en todo», dije. Mi voz, una mezcla de dulzura y firmeza.
Pero no se preocupen. Ya estoy hablando con una abogada para organizar todo lo relacionado con la casa. Ella me está ayudando con el papeleo, con las escrituras, con todo. El rostro de Fernando, que hasta entonces había estado sonriente, se puso blanco. Su mandíbula se tensó. Sus ojos, llenos de furia, se posaron en los míos. Y en ese instante, en medio del silencio, supe que mi plan silencioso, estaba funcionando. La semilla de la duda, la semilla del miedo, había sido plantada en su corazón. Y su arrogancia, que hasta entonces había sido su mayor arma, se había convertido en su mayor debilidad. Mi hijo, después de que le hablé del abogado, intentó, de forma sutil, sacarme información. «Mamá, ¿qué papeles estás revisando?», me preguntó. Su voz, una mezcla de curiosidad y miedo. «Solo estoy organizando mis cosas», le respondí. Mi voz, una voz de misterio. «¿Qué cosas, mamá?», insistió. «Cosas de mi pasado, cosas de tu padre. No te preocupes, yo me encargo de todo». Vi la frustración en su rostro, la rabia en sus ojos. Él estaba acostumbrado a que su madre fuera un libro abierto, una mujer que le contaba todo, y mi silencio, mi negativa a darle información, fue un golpe para él. Fue un recordatorio de que yo era una persona, no un objeto, una mujer con sus propios secretos, con su propia vida. Y en ese instante, en medio de su frustración, me sentí fuerte, poderosa, como si mi secreto, mi recurso oculto, fuera mi armadura. Y en mi corazón, juré que no volvería a ser una víctima. La segunda victoria llegó cuando Fernando, en un intento de reafirmar su poder, me pidió que le diera las llaves de la casa. «Es por tu seguridad, mamá», me dijo, su voz llena de falsa preocupación. Yo, con la calma de quien tiene un plan, le respondí: «No te preocupes, hijo. Ya he hecho un duplicado y se lo he dado a mi vecina, la abogada. Ella lo tiene guardado, por si algo me pasa». El rostro de mi hijo, que hasta entonces había estado sonriente, se puso serio. Su mandíbula se tensó. Sus ojos, llenos de furia, se posaron en los míos. Y en ese instante, en medio de su rabia, supe que mi plan silencioso, estaba funcionando. Había perdido el control, el poder, el dominio y la impotencia, la rabia, la frustración, lo estaban consumiendo por dentro. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable, tan humano. Y en ese instante, en medio de su derrota, supe que la victoria, la de mi dignidad, la de mi autonomía, estaba cerca. Recuerdo la cara de Laura cuando le hablé de la abogada. «¿Una abogada?», me dijo, su voz, una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Para qué necesitas una abogada? No tienes nada que proteger». Y en sus palabras, en su tono, vi el desprecio que sentía por mí, la burla que había estado escondiendo por tanto tiempo. «No te preocupes, Laura», le respondí. Mi voz, una voz de misterio. «Solo estoy organizando mis cosas. Nunca se sabe lo que nos depara el futuro». El rostro de Laura, que hasta entonces había estado sonriente, se puso serio. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos, llenos de furia, se posaron en los míos. Y en ese instante, en medio de su rabia, supe que mi plan silencioso, estaba funcionando. La había desestabilizado. La había hecho dudar. Y su arrogancia, que hasta entonces había sido su mayor arma, se había convertido en su mayor debilidad. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. El plan de mi hijo y su esposa, el de apoderarse de mi casa y de mi vida, se estaba desmoronando, poco a poco, como un castillo de arena. Mis mini revelaciones, mis pequeñas victorias, habían plantado la semilla de la duda en sus corazones. Ya no me veían como una anciana ingenua, sino como una mujer de secretos, una mujer con un plan. La tensión en la casa, que antes era una enredadera venenosa, ahora era una espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas. Y yo, por mi parte, me refugié en mi jardín, en mis flores, en mi soledad. Era mi manera de recargarme, de encontrar la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y en el silencio de mi hogar, en medio del aroma a rosas, a jazmines, a tierra mojada, me di cuenta de que mi fuerza no era un grito, sino un susurro. No era una lucha, sino una
estrategia. Y mi hijo, que siempre había sido un hombre de ruido, de gritos, de confrontación, no estaba preparado para enfrentarse a una mujer de silencio. Y en ese instante, en medio del silencio, supe que la victoria, la de mi dignidad, la de mi autonomía, estaba cerca. Mi hijo, en su desesperación, intentó un último intento de manipulación. «Mamá», me dijo un día, su voz, una mezcla de súplica y de miedo. «He pensado en todo lo que hemos hablado, y tienes razón. La casa es tuya, tu vida es tuya. Pero, ¿no crees que sería mejor que vivieras con nosotros? Te cuidaremos, te protegeremos». Su rostro, que hasta entonces había estado lleno de arrogancia, ahora estaba lleno de miedo. Su voz, que antes era un grito, ahora era un susurro. Y en ese instante, en medio de su súplica, supe que mi plan silencioso, había funcionado. Lo había derrotado. No con gritos, ni con peleas, sino con silencio, con estrategia. Y en mi corazón, juré que no volvería a ser una víctima. La tranquilidad de mi casa, que antes era un paraíso, ahora era un campo de batalla. Pero no era una batalla de gritos, ni de peleas. Era una batalla de mentes, una batalla de voluntades. Y yo, por mi parte, me refugié en mi jardín, en mis flores, en mi soledad. Era mi manera de recargarme, de encontrar la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y en el silencio de mi hogar, en medio del aroma a rosas, a jazmines, a tierra mojada, me di cuenta de que mi fuerza no era un grito, sino un susurro. No era una lucha, sino una estrategia. Y mi hijo, que siempre había sido un hombre de ruido, de gritos, de confrontación, no estaba preparado para enfrentarse a una mujer de silencio. Y en ese instante, en medio del silencio, supe que la victoria, la de mi dignidad, la de mi autonomía, estaba cerca. El miedo, la incertidumbre, la paranoia, que antes me consumían por dentro, ahora se habían desvanecido, reemplazados por una calma, una serenidad, una paz. Había descubierto que mi fuerza no era la fuerza de la rabia, ni la fuerza de la venganza. Era la fuerza de la dignidad, la fuerza del amor propio. Y esa fuerza, la de la dignidad, la del amor propio, es la fuerza más grande del mundo. Mi hijo, mi amado hijo, me había enseñado que el amor, sin respeto, no vale nada. Y ahora yo, su madre, le enseñaría que la dignidad de una persona, por más que la pise, por más que la ignore, siempre prevalecerá. Y en mi corazón, juré que no volvería a ser una víctima. La batalla continuaba, pero el campo de batalla ya no era mi casa, sino el corazón de mi hijo. Y yo, por mi parte, me refugié en mi jardín, en mis flores, en mi soledad. Era mi manera de recargarme, de encontrar la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y en el silencio de mi hogar, en medio del aroma a rosas, a jazmines, a tierra mojada, me di cuenta de que mi fuerza no era un grito, sino un susurro. No era una lucha, sino una estrategia. Y mi hijo, que siempre había sido un hombre de ruido, de gritos, de confrontación, no estaba preparado para enfrentarse a una mujer de silencio. Y en ese instante, en medio del silencio, supe que la victoria, la de mi dignidad, la de mi autonomía, estaba cerca. El plan de mi hijo y su esposa, el de apoderarse de mi casa y de mi vida, se estaba desmoronando, poco a poco, como un castillo de arena. Mis mini revelaciones, mis pequeñas victorias, habían plantado la semilla de la duda en sus corazones. Ya no me veían como una anciana ingenua, sino como una mujer de secretos, una mujer con un plan. Y la tensión en la casa, que antes era una enredadera venenosa, ahora era una espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas. Y yo, por mi parte, me refugié en mi jardín, en mis flores, en mi soledad. Era mi manera de recargarme, de encontrar la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y en el silencio de mi hogar, en medio del aroma a rosas, a jazmines, a tierra mojada, me di cuenta de que mi fuerza no era un grito, sino un susurro. No era una lucha, sino una estrategia. Y mi hijo, que siempre había sido un hombre de ruido, de gritos, de confrontación, no estaba preparado para enfrentarse a una mujer de silencio. Y en ese instante, en medio del silencio,
supe que la victoria, la de mi dignidad, la de mi autonomía, estaba cerca. El momento de la verdad llegó en un evento familiar, un pretexto para que Fernando y Laura celebraran el inicio de la renovación de la casa. Era una cena elegante, con amigos y familiares, y yo me sentía como una invitada en mi propio hogar. Fernando, con una sonrisa arrogante, brindó por el futuro de su familia en mi casa, hablando de los planos, de los arquitectos, de la nueva vida que construirían en el lugar que mi esposo y yo creamos. Yo, por mi parte, me mantuve en silencio, con una calma que nadie, ni siquiera yo, esperaba. Pero en el fondo, mi corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba una batalla. Laura, con una sonrisa radiante, hablaba de la nueva decoración, de los colores, de los muebles modernos que reemplazarían mis viejas reliquias. Y en medio de sus risas, de sus planes, de sus fantasías, yo, la dueña de la casa, me sentía como un fantasma, una sombra en mi propio hogar. Cuando llegó el momento de la verdad, mi hijo se puso de pie, su rostro, un espejo de la ambición. «Mamá», me dijo, su voz, una mezcla de dulzura y arrogancia. «Quiero que todos sepan que el terreno de papá, el que está al lado de la casa, será vendido a un consorcio de construcción. Con ese dinero, vamos a renovar la casa, a vivir una vida mejor». Sentí las miradas de los demás, sus ojos llenos de sorpresa, de curiosidad, de vergüenza. Yo, por mi parte, me mantuve en silencio, con una calma que nadie, ni siquiera yo, esperaba. Pero en el fondo, mi corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba una batalla. Mi hijo, el hombre que yo crié, me estaba despojando de mi legado, de la herencia de su padre, frente a todos, y en ese instante, en medio de la humillación, supe que era el momento de actuar. El momento de la verdad había llegado. Me levanté de mi asiento, mi voz, una voz que no reconocía, resonando en el silencio de la sala. «Fernando», le dije, mi voz, una mezcla de dulzura y firmeza. «Hay algo que debes saber. El terreno de tu padre ya no me pertenece». Vi la sorpresa en su rostro, la confusión en sus ojos. Él, que estaba acostumbrado a que su madre fuera un libro abierto, una mujer que le contaba todo, no estaba preparado para el secreto. «¿Qué dices, mamá?», me dijo, su voz, un susurro. «El terreno es mío. Tu padre me lo dejó». «No, Fernando», le respondí, mi voz, una voz de misterio. «Tu padre me lo dejó, pero yo, tu madre, lo he donado a una institución de caridad, un orfanato para ser exactos. Era su deseo, el de que la riqueza se usara para hacer el bien, no para la avaricia». Vi el shock en su rostro, la incredulidad en sus ojos, y en ese instante, en medio de su derrota, supe que la verdad, al final, siempre prevalece. La sala, que hasta entonces había estado llena de risas y de conversaciones, se sumió en un silencio ensordecedor. Las miradas de los demás, que antes eran de curiosidad, ahora eran de sorpresa, de admiración, de respeto. Fernando, que hasta entonces había estado de pie, se sentó, su rostro, una mezcla de rabia y de humillación. Él, que siempre había sido un hombre de poder, un hombre de control, ahora estaba indefenso, vulnerable, frente a todos. Laura, por su parte, se levantó de su asiento, su rostro, una mezcla de rabia y de vergüenza. «¿Qué dices, Marina?», me dijo, su voz, una mezcla de incredulidad y de desprecio. «¿Cómo pudiste hacer algo así sin consultarnos? Ese dinero era para nosotros, para el futuro de tus nietos». Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero en lugar de suplicar, en lugar de llorar, sonreí. «No, Laura», le respondí, mi voz, una voz de calma. «Ese dinero era de tu padre, y era su deseo, el de que se usara para hacer el bien. Y yo, su esposa, he honrado su memoria». El clímax de la noche llegó cuando, con la calma de quien tiene la verdad de su lado, saqué un sobre del bolsillo de mi vestido. «Aquí está el documento», dije, mi voz, una voz de victoria. «Aquí está la prueba de que el terreno fue donado, hace 5 años, a nombre del orfanato El Sol de los Niños. El terreno ya no me pertenece, y por lo tanto, no te pertenece a ti». Las manos de Fernando temblaron, su rostro, una mezcla de rabia y de humillación. Él,
que hasta entonces había sido un hombre de poder, un hombre de control, ahora estaba indefenso, vulnerable, frente a todos. Laura, por su parte, se sentó. Su rostro, una mezcla de rabia y de vergüenza. Su sueño de una vida de lujos, de una casa renovada, de una riqueza inmerecida, se había desvanecido, como un espejismo en el desierto. Y en ese instante, en medio de su derrota, supe que la justicia silenciosa, al final, siempre prevalece. La sala, que hasta entonces había estado llena de risas y de conversaciones, se sumió en un silencio ensordecedor. Las miradas de los demás, que antes eran de curiosidad, ahora eran de sorpresa, de admiración, de respeto. Fernando, que hasta entonces había estado de pie, se sentó. Su rostro, una mezcla de rabia y de humillación. Él, que siempre había sido un hombre de poder, un hombre de control, ahora estaba indefenso, vulnerable, frente a todos. Laura, por su parte, se levantó de su asiento, su rostro, una mezcla de rabia y de vergüenza. «¿Qué dices, Marina?», me dijo. Su voz, una mezcla de incredulidad y de desprecio. «¿Cómo pudiste hacer algo así sin consultarnos? Ese dinero era para nosotros, para el futuro de tus nietos». Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero en lugar de suplicar, en lugar de llorar, sonreí. «No, Laura», le respondí. Mi voz, una voz de calma. «Ese dinero era de tu padre, y era su deseo, el de que se usara para hacer el bien. Y yo, su esposa, he honrado su memoria». Mi hijo, en su desesperación, intentó un último intento de manipulación. «Mamá», me dijo, su voz, una mezcla de súplica y de miedo. «He pensado en todo lo que hemos hablado y tienes razón. La casa es tuya, tu vida es tuya. Pero, ¿no crees que sería mejor que vivieras con nosotros? Te cuidaremos, te protegeremos». Su rostro, que hasta entonces había estado lleno de arrogancia, ahora estaba lleno de miedo. Su voz, que antes era un grito, ahora era un susurro. Y en ese instante, en medio de su súplica, supe que mi plan silencioso, había funcionado. Lo había derrotado, no con gritos, ni con peleas, sino con silencio, con estrategia. Y en mi corazón, juré que no volvería a ser una víctima. La tranquilidad de mi casa, que antes era un paraíso, ahora era un campo de batalla. Pero no era una batalla de gritos, ni de peleas. Era una batalla de mentes, una batalla de voluntades. Y yo, por mi parte, me refugié en mi jardín, en mis flores, en mi soledad. Era mi manera de recargarme, de encontrar la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y en el silencio de mi hogar, en medio del aroma, a rosas, a jazmines, a tierra mojada, me di cuenta de que mi fuerza no era un grito, sino un susurro. No era una lucha, sino una estrategia. Y mi hijo, que siempre había sido un hombre de ruido, de gritos, de confrontación, no estaba preparado para enfrentarse a una mujer de silencio. Y en ese instante, en medio del silencio, supe que la victoria, la de mi dignidad, la de mi autonomía, estaba cerca. El miedo, la incertidumbre, la paranoia, que antes me consumían por dentro, ahora se habían desvanecido, reemplazados por una calma, una serenidad, una paz. Había descubierto que mi fuerza no era la fuerza de la rabia, ni la fuerza de la venganza. Era la fuerza de la dignidad, la fuerza del amor propio. Y esa fuerza, la de la dignidad, la del amor propio, es la fuerza más grande del mundo. Mi hijo, mi amado hijo, me había enseñado que el amor, sin respeto, no vale nada. Y ahora, yo, su madre, le enseñaría que la dignidad de una persona, por más que la pise, por más que la ignore, siempre prevalecerá. Y en mi corazón, juré que no volvería a ser una víctima. La batalla continuaba, pero el campo de batalla ya no era mi casa, sino el corazón de mi hijo. Y yo, por mi parte, me refugié en mi jardín, en mis flores, en mi soledad. Era mi manera de recargarme, de encontrar la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y en el silencio de mi hogar, en medio del aroma a rosas, a jazmines, a tierra mojada, me di cuenta de que mi fuerza no era un grito, sino un susurro. No era una lucha, sino una estrategia. Y mi hijo, que siempre había sido un hombre de ruido, de gritos, de confrontación,
No estaba preparado para enfrentarse a una mujer de silencio. Y en ese instante, en medio del silencio, supe que la victoria, la de mi dignidad, la de mi autonomía, estaba cerca. El silencio que siguió a mi revelación fue tan denso que casi pude saborearlo. Fernando, el hombre que hasta entonces había sido un espejo de arrogancia, ahora era un hombre derrotado. Su rostro, una mezcla de rabia y de humillación, reflejaba la cruda realidad de sus acciones. Había perdido la oportunidad de vender el terreno, de usar ese dinero para su propio beneficio. Pero lo más importante, había perdido el respeto de su familia, de sus amigos, de sus socios, todos, que hasta entonces lo habían visto como un hombre de éxito, un hombre de poder. Ahora lo veían como un hombre cruel, un hombre sin escrúpulos. Su reputación, que él tanto se había esforzado por construir, se había desmoronado, como un castillo de naipes. Y en ese instante, en medio de su derrota, supe que la justicia silenciosa, al final, siempre prevalece. Laura, por su parte, se levantó de su asiento, su rostro, una mezcla de rabia y de vergüenza. «¿Cómo pudiste hacernos esto, Marina?», me dijo, su voz, una mezcla de incredulidad y de desprecio. «Tus nietos, ellos son los que van a sufrir las consecuencias de tu crueldad». Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero en lugar de suplicar, en lugar de llorar, la miré directamente a los ojos. «No, Laura», le respondí. Mi voz, una voz de calma. «Mis nietos no van a sufrir. Van a aprender la lección más importante de sus vidas, la de que el respeto, la gratitud y el amor son más importantes que el dinero. Y eso, mi querida nuera, es la herencia más grande que puedo dejarles». La humillación en su rostro fue tan grande que no pudo decir nada. Se dio la vuelta y con la cabeza gacha salió de la sala. Y en ese instante, en medio de su derrota, supe que mi plan silencioso, había funcionado. Las semanas que siguieron a mi revelación fueron de silencio. Fernando no me llamó, no me escribió. La casa, que hasta entonces había sido un campo de batalla, ahora era un refugio de paz. Mis nietos, mis adorados tesoros, fueron los únicos que se mantuvieron a mi lado. Venían a visitarme, me abrazaban, me decían que me amaban. Ellos, en su inocencia, no entendían del todo lo que había pasado, pero entendían que su abuela, la abuela que los amaba, había defendido su hogar, su dignidad, su vida. Y la alegría de verlos, de sentirlos cerca, fue la mayor recompensa que pude haber recibido. Mi corazón, que hasta entonces había estado marchito, ahora florecía, como mis rosas en el jardín. Y en ese instante, en medio de la paz, supe que la vida, a pesar de todo, sigue floreciendo. Un mes después, mi hijo me llamó por teléfono. Su voz, que antes era un grito, ahora era un susurro, una mezcla de arrepentimiento y de miedo. «Mamá», me dijo, su voz, una mezcla de dolor y de vergüenza. Lo siento por todo lo que te hice, por la humillación, por la falta de respeto, por la falta de amor». Sentí las lágrimas en mis ojos, no de tristeza, sino de alivio. «Te perdono, hijo», le respondí. Mi voz, una voz de madre. «Pero mi perdón tiene una condición. Nunca más volverás a pisotear mi dignidad, mi autonomía, mi hogar. Y si lo haces, nuestro amor, nuestra relación, se romperá para siempre». El silencio que siguió a mis palabras fue de aceptación. «Entiendo, mamá», me dijo. «Lo acepto. Y te prometo que nunca más volveré a hacerte daño». Y en ese instante, en medio de su arrepentimiento, supe que mi hijo, mi amado hijo, había aprendido la lección más importante de su vida. Mi vida, después del conflicto, se transformó. Ya no era una viuda solitaria, una mujer que esperaba la muerte. Era una mujer de dignidad, de autonomía, de respeto. Mi casa, que antes era un campo de batalla, ahora era un santuario de paz. Mi jardín, que antes era una fuente de consuelo, ahora era una fuente de vida, de alegría. Y mis nietos, mis adorados tesoros, eran mi razón para vivir. Pasaba las tardes con ellos, les contaba historias, les enseñaba a plantar flores, y en sus risas, en sus abrazos, en sus miradas, vi el reflejo de mi propia felicidad. Había recuperado mi vida, mi dignidad, mi paz, y en ese instante, en medio de la paz,
supe que el amor de una madre, por más que la pisen, por más que la ignore, siempre prevalecerá. La relación con Fernando, aunque marcada por la cicatriz del pasado, se reconstruyó, ladrillo a ladrillo, como la casa que un día quiso renovar. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de obstáculos, pero con el tiempo y con la ayuda del perdón, nuestro amor, nuestro respeto, se fortaleció. Y mi hijo, el hombre que un día me humilló, ahora era el hombre que me pedía perdón, que me pedía consejo, que me pedía que le enseñara a plantar flores. Y en ese instante, en medio de su arrepentimiento, supe que mi hijo, mi amado hijo, había aprendido la lección más importante de su vida, la de que el amor de una madre, por más que la pise, por más que la ignore, siempre estará allí, esperando, perdonando, amando. Y esa es la lección más importante que quiero que aprenda. La vida me dio una segunda oportunidad, una oportunidad para ser feliz, para ser yo misma, para ser una mujer de dignidad. Y yo, por mi parte, la aproveché. Volví a coser, a crear, a soñar. Volví a reír, a bailar, a cantar. Y en mínimo cada puntada, en cada risa, en cada canción, sentí que la vida, a pesar de todo, sigue floreciendo. Mi historia es la de una mujer que lo dio todo y que, al final, lo recuperó todo. Y en ese camino, mi hijo, mi amado hijo, aprendió la lección más importante de su vida, la de que el respeto, la gratitud y el amor son más importantes que el dinero. Y esa es la herencia más grande que le puedo dejar, la de la dignidad, la de la autonomía, la del amor incondicional. Y en mi corazón juré que no volvería a ser una víctima. El destino de Laura y su madre no fue tan feliz como el mío. Fernando, en su arrepentimiento, se dio cuenta de que su esposa, la mujer que lo había manipulado, no lo amaba, sino que lo usaba. Y en un acto de honestidad, de arrepentimiento, decidió divorciarse. Laura, sin el dinero del terreno, sin la ayuda de mi hijo, tuvo que enfrentarse a la realidad de su vida, a la de una mujer que lo perdió todo por su ambición. Y su madre, la mujer que la había apoyado, tuvo que enfrentarse a la realidad de su propia crueldad. Y en ese instante, en medio de su derrota, supe que la justicia silenciosa, al final, siempre prevalece. Y el amor de una madre, por más que la pisen, por más que la ignore, siempre estará allí, esperando, perdonando, amando. La vida me ha enseñado que el respeto no se exige, se gana. Y la gratitud no es un deber, es un regalo. A lo largo de mi camino, he visto a muchos que, en su afán por tener más, por vivir mejor, han olvidado de dónde vienen, han olvidado a quienes los ayudaron a llegar a donde están. Y esa es una herida que, con el tiempo, se vuelve más profunda, más dolorosa. Mi historia, la de una madre que lo dio todo, y que, al final, lo recuperó todo, es un recordatorio de que la dignidad no se pierde con la edad, no se compra con dinero, se gana con el respeto, con el amor propio, con la fuerza interior. Y esa fuerza, la de la dignidad, es la fuerza más grande del mundo. Aprendí que el amor de un hijo, por más que la pise, por más que la ignore, siempre estará allí, esperando que se dé cuenta de su error. Pero también aprendí que el amor de una madre, para ser verdadero, debe ser un amor que se respeta a sí mismo, un amor que se valora a sí mismo. No es un amor que se da sin condiciones, es un amor que se da con dignidad. Y esa dignidad, la de una madre, es el legado más grande que puede dejarle a sus hijos. Mi historia es la de una mujer que, al final, lo recuperó todo. Pero no recuperé dinero, ni lujos, ni poder. Recuperé algo mucho más valioso, mi dignidad, mi autonomía, mi paz. Recuperé el respeto de mi familia, de mis amigos, y lo más importante, recuperé el respeto de mí misma. Y esa es la lección más importante que aprendí en todo este proceso, que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la paz del corazón. El perdón, aunque doloroso, fue mi mayor victoria. Perdoné a mi hijo, no porque él se lo mereciera, sino porque yo, su madre, me merecía la paz. Perdoné su ambición, su egoísmo, su falta de respeto. Y al perdonarlo,
Me perdoné a mí misma por haber permitido que me hiciera daño. El perdón, la verdadera venganza, es la de liberar al corazón del rencor, del odio, de la amargura. Y al perdonar, me liberé a mí misma. Mi historia es la de una mujer que, al final, lo recuperó todo. Pero no recuperé dinero, ni lujos, ni poder. Recuperé algo mucho más valioso. Mi dignidad, mi autonomía, mi paz. Recuperé el respeto de mi familia, de mis amigos. Y lo más importante, recuperé el respeto de mí misma. Y esa es la lección más importante que aprendí en todo este proceso. Que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la paz del corazón. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido.